Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. Les deseo un bonito día en crochet. Hoy les voy a enseñar a hacer este lindo renito, que es un cuerpo base que luego lo puedes utilizar para hacer un conejito, un osito, lo que gustes. Hoy hacemos este lindo renito y es nuestro primer tutorial de Navidad. El reno mide unos 15 centímetros y está elaborado con un hilo de algodón fino. Bueno, espero que les guste y les dejo los materiales y comenzamos. Y los materiales que necesitas son hilo de algodón o el color y lana que tú prefieras. Yo utilicé hilo de algodón 8/4 en color beige, un poquito en color marrón claro, un poco en color blanco, un poco de rojo para el lazo o cinta de raso, hilo de bordar negro o marrón, relleno, alfileres, agujita lanera y una tijerita. Un crochet 2.25 milímetros o 2 milímetros. Y vamos a comenzar realizando las patitas. Voy a realizar un anillo mágico. Tomo mi hilo, giro sobre mis dedos, lo sostengo, inserto el gancho debajo del primer hilo, hago una cadena y dentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo y ahora voy a realizar 6 aumentos. Un aumento en cada punto bajo. No cierro la vuelta, estoy tejiendo en espiral. Tejí mi primer aumento sobre el primer punto que tenía disponible. Ese es mi primer aumento. Segundo aumento. Recuerda, un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Es mi tercero. Cuarto. Quinto y sexto aumento. Ahora tenemos 12 puntos bajos. Utiliza un marcador o un hilo que contraste para marcar el inicio de la siguiente vuelta. En la vuelta número 3 realizamos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en total 3 veces y tendremos 15 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En la siguiente vuelta voy a realizar 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo repito por toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos bajos. Paso mi marcador a este lado y ahora en la siguiente vuelta voy a realizar 5 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5 y un aumento.
Lo repetimos por toda la vuelta. Al final tenemos 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 6 realizo 21 puntos bajos. Cortamos el hilo cortito. Saca y realiza un cierre invisible con la ayuda de tu aguja. Vas a saltar el primer punto y vas a insertar tu aguja por el segundo punto y la vuelves a insertar desde donde salió tu último punto. Ahí lo ajustamos y este hilo lo perdemos acá atrás. Ahora vas a realizar otra exactamente igual, pero sin cortar el hilo al final. Y cuando ya la tenemos lista, la primera que hicimos, la vamos a unir. Y les voy a enseñar la forma en que yo la uno para que no quede un agujerito en el centro. Tomo esta pieza, inserto el ganchillo por dentro en cualquier punto y me traigo el hilo que está del otro lado hacia acá y ahí ya las dejo unidas y comienzo a tejer. En este caso vamos a tejer los 21 puntos bajos que hay en cada pata. Comenzamos la número 1 y contamos 21 puntos bajos. 20 y 21. Y ahora me paso al otro lado, aquí en el agujerito donde las uní. Aquí. Y comienzo a realizar mis 21 puntos bajos. Okay. Aquí ya tenemos 21. 21 son 42 puntos y ahora vamos a tejer 6 vueltas de 42 puntos. Tenemos 21 en esta, 21 son 42 y tejemos 6 vueltas de altura de 42 puntos, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Así, punto sobre punto. Terminas tu vuelta, pasas el marcador a este lado y continúas tejiendo y así vas hasta que tengas 6 vueltas. Y ya realicé mis 6 vueltas de 42 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas después de la unión. En la siguiente vuelta voy a realizar 5 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5 y una disminución invisible. Tomo la hebra delantera de un punto, del siguiente, atravieso las dos y ahora hago un punto bajo. Esto lo repito por toda la vuelta. Al final nos quedarán 36 puntos bajos. Y ahora voy a realizar 2 vueltas de 36 puntos bajos, punto sobre punto. Continúa punto sobre punto, 36 puntos bajos en cada vuelta. Nos vemos cuando termine las 2 vueltas. Terminé mis 2 vueltas de 36 puntos bajos y ahora voy a realizar 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Esto lo repetimos por toda la vuelta, un total de 6 veces. Al final nos quedan 30 puntos bajos. Y terminada esta vuelta, vamos a rellenar un poco las patas.
Continuamos tejiendo y realizamos una vuelta de 30 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución invisible. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, un total de 6 veces. Al final nos quedarán 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta tejemos 24 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Y esta será nuestra última vuelta del cuerpo y vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Es decir, lo repetimos 6 veces y al final tendremos 18 puntos bajos. Terminada la vuelta, puedes rellenar tu pieza. Y para cerrar vamos a realizar un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita y cortamos dejando suficiente hilo para coser. Y ahora vamos a tejer los bracitos. Yo ya tengo listo uno y comenzamos los bracitos realizando un anillo mágico, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierra tu anillo y ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Un punto bajo y un aumento una vez, un punto bajo y un aumento, son 2 y un punto bajo y un aumento y son 3. Y ahí deberías tener 9 puntos bajos. Ahora tejemos 8 vueltas de 9 puntos bajos o 72 puntos bajos de corrido. La primera vuelta la voy a marcar y voy a verificar que tengo mis 9 puntos bajos y después voy a continuar tejiendo hasta que tenga 72 puntitos. Y ya tejí mis 72 puntos bajos y ahora voy a rellenar solo un poquito el brazo antes de cerrar. Este hilo lo escondo dentro del bracito y le pongo un poquito, muy poquito relleno. Ahora dobla el brazo aplanando como te muestro y vas a unir realizando puntos bajos. Atraviesa el punto bajo de un lado y del otro y realiza un punto bajo. 2 y 3 puntitos bajos. Una cadena y cortas dejando suficiente hilo para coser. Y ya tienes tus dos bracitos, los reservas y seguimos tejiendo. Y comenzamos a tejer la cabeza realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos en el color beige o el color que escogiste.
Cierra tu anillo y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora puedes utilizar un marcador o un hilo y vamos a realizar en la tercera vuelta un punto bajo y un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al final tendremos 18 puntos bajos. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. En nuestra vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, aumento y continuaremos el patrón de 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final nos queda un punto bajo. Lo tejemos normalmente y al final de esta vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final nos quedan 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 tejemos 2 puntos bajos, un aumento y después continuamos con el patrón de 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final 2 puntos bajos y al final de esta vuelta tendrás 36 puntos bajos. Tejemos los 2 puntos que nos quedan y en la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final tenemos 42 puntos bajos. La vuelta 8 serán 6 puntos bajos y un aumento. Comienzo realizando 3 puntos bajos, un aumento y luego voy a realizar 6 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo voy a repetir hasta acá y aquí me quedan los 3 puntos que omití al principio. Al final tendré 48 puntos bajos. Y paso a la siguiente vuelta y son 7 puntos bajos y un aumento. Al final tendremos 54 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esto lo repito en total 6 veces y al final tengo 54 puntos bajos. En esta vuelta, que es la vuelta número 10, voy a realizar 54 puntos. Punto sobre punto hasta el final de la vuelta. Y en la vuelta número 11 vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Comienzo realizando 4 puntos bajos, es la mitad de los 8, un aumento y ahora realizo 8 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, 4 puntos bajos al final. Llevo 3, 4, 5,
6, 7, 8 y un aumento. Esto lo voy a repetir toda la vuelta y al final tendré 60 puntos bajos. Y tenemos entonces 60 puntos bajos. Esta fue nuestra última vuelta de aumento y ahora vamos a realizar 12 vueltas de 60 puntos bajos, punto sobre punto. Así lo vamos a hacer por 12 vueltas. Es el momento que hagas una pausa, dejas tus vueltas y nos vemos cuando lleguemos ahí. Y ya realicé mis 12 vueltas de 60 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar a cerrar, a disminuir para cerrar la cabeza. Vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución, recordando que vamos a repartir esos puntos para que no queden las disminuciones en el mismo lugar y evitar agujeros al cerrar. Así que de los 8 voy a repartir entre 2, voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución y ahora comienzo a hacer 8 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta y al final 4 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Disminución. Esto lo repito hasta el final y tendremos 54 puntos bajos. Terminé mi última disminución y realizo los 4 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos por toda la vuelta, es decir, 6 veces. Y al final tendremos 48 puntos bajos. Terminé mi vuelta. Voy a sacar el marcador ya. Y en esta vuelta realizo 6 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Al final tendré 42 puntos bajos. Comienzo repartiendo las disminuciones, reparto los puntos. En vez de hacer 6, hago la mitad, hago 3. Una disminución y ahora sí, 6 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y así sigo repitiendo al final 3 puntos bajos. Terminé mi última disminución y realizo los 3 puntos bajos que omitimos al principio. Y como pueden ver, no se notan agujeros al cerrar. Voy a rellenar un poquito para que vaya tomando forma. No ponga mucho porque si no luego es difícil para tejer. Muy bien. Y continuamos la secuencia. 5 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. 3, 4 y 5 y una disminución. Lo repito por toda la vuelta, es decir, 6 veces y al final tendré 36 puntos bajos. Termino la vuelta y ahora realizo 4 puntos bajos y una disminución. Repartimos esos 4 puntos entre 2, hago 2, una disminución
Y ahora sí continúo 4 puntos bajos y una disminución. Lo repito por toda la vuelta y 2 puntos bajos que me quedan al final. Al final de esta vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta tejemos 3 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos por toda la vuelta, es decir, 6 veces. Y al final tendremos 24 puntos bajos. Y ya terminé mi vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Y el agujero se hace cada vez más pequeño. Así que ahora voy a rellenar mejor. Y nos queda solo una vuelta para terminar y llegar a 18 puntos bajos, que es lo mismo que tiene el cuerpo. Y hacemos la última vuelta de disminuciones, que serán 2 puntos bajos y una disminución. Comienzo con un punto bajo, una disminución y después 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos bajos. Terminé mi vuelta y solo me queda realizar un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y cortamos dejando una hebra pequeña porque esta la vamos a esconder, no es para coser. Retiro mi marcador y voy a rellenar otro poquito. Y vamos a empezar a ir armando. Ya tenemos el cuerpo base. Este hilo lo puedes esconder así por dentro para que no moleste cuando estés cosiendo. El hilo que sobró en la cabeza, tomas tu agujita lanera. Yo uso aguja punta roma y vas a pasar este hilo aquí en el primer punto y vamos a unir con un punto del cuerpo y un punto de la cabeza, así. Puedes tomar el punto así, uno del cuerpo, uno de la cabeza, pero siempre tomando el punto completo. Ahí llevamos 2 y tú vas contando los puntos. 3, 4, estoy agarrando las 2 hebras del cuerpo y las 2 hebras de la cabeza. Así vas a ir punto por punto. Y en este caso pues no se va a notar mucho porque le vamos a poner un lazo ahí en el cuello. Pero es bueno que practiques. Las 2 hebras del cuerpo, las 2 hebras de la cabeza.
así hasta el final. Si tú quieres, vas contando los puntos para saber que estás tomando todos. Y cuando te quede un pequeño orificio, como ahora, por ahí vamos a terminar de rellenar. Sostienes este hilo aquí, durito, para que no se abra. Y termina de rellenar muy bien para que esté bien firme el cuellito. Así. Es el momento de poner todo el relleno que te haga falta. El mío está muy bien, yo rellené antes muy bien la cabeza, pero si te falta también pones un poco en la cabeza. ¿Ves? Está firme y no se va a caer cuando lo unamos. Y continúas uniendo, tomando las 2 hebras de acá y las 2 hebritas de acá. Miren cómo está, firme. Todo está firme. Y ahora hago un nudito y pierdo el hilo. Y ya que estamos, vamos a coser de una vez los brazos. Bracitos. A cada lado del cuerpo, aproximadamente aquí. Aquí hay 2 vueltas debajo de la cabeza, pero como ya usamos una para coser, pues ahí. Solo tienes que fijarlo. Y lo vas a coser igual. A ver, voy a colocar mi bracito aquí, lo fijo con alfiler y empiezo a coser, para que se vea bien. Tomas un punto del cuerpo y un punto del brazo. Un punto del cuerpo, aprieta bien, paso un punto atrás, un punto del cuerpo, un punto del brazo y nos queda uno. Y yo siempre repaso el último punto y pierdo tu hilo hacia atrás. Ahí está, este no lo voy a cortar todavía. Lo ubico al lado, igual. Que fijarte que estén en la misma posición, a la misma distancia y empiezas a coser. Y ya tenemos la base. Ahora vamos a hacer los detalles a nuestro reno. Ahora voy a tejer el hocico en color blanco. Y voy a hacer 8 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro el anillo y realizo 8 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos. Llevo un aumento, 2, 3, un aumento en cada punto. Ahora tengo 16 puntos. Voy a agarrar este marcador y voy a marcar la primera vuelta, perdón, la tercera vuelta, el primer punto,
y voy a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, es decir, lo repito 8 veces. Punto bajo y un aumento. Este hay que tirar muy bien del centro porque se abre. Y este tamaño me parece bien para el hocico. Y por último realizamos una vuelta de 24 puntos bajos. 24. Voy a cortar el hilo y dejo un trocito para coser. Quito el marcador, saco mi hilo y paso ese hilo hacia atrás. Aquí en el primer punto, paso hacia atrás para cuando vaya a coser ya esté de ese lado. Y este que está en el medio lo podemos cortar. Y así queda el hociquito. Ahora vamos a hacer las orejitas en el mismo color del cuerpo. Yo tengo una lista. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí está. Cerramos el anillo y ahora vamos a realizar 3 aumentos, así. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Llevo uno, un punto bajo y en el siguiente un aumento, llevo 2, un punto bajo y en el siguiente un aumento, llevo 3 y tengo 9 puntos. Ahora puedes marcarlo si quieres, pero vamos a hacer así. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Llevo un punto bajo, son 2 y mi primer aumento. 2 puntos bajos y mi segundo aumento y 2 puntos bajos y mi tercer aumento y ahora tengo 12 puntos. Esto lo giras así. Y lo puedes marcar con un hilo otro color o con el mismo y vamos a realizar 3 vueltas de 12 puntos bajos. Listo, ya tengo mis 3 vueltas de 12 puntos bajos. Y vamos a hacer una última vuelta que será de 2 puntos bajos y una disminución y nos quedan 9 puntos. 2 puntos bajos y una disminución por 3 veces. 1, y disminución. Una última vez. 1, 2 y disminución. Listo, retiras el marcador. Está. Y ahora aplastas tu orejita y une con puntos bajos atravesando de ambos lados. Hacemos 1, 2. Tienes que tomar el punto de un lado y el punto del otro, atravesar a los dos y listo. 3 y en el último realizo un punto deslizado, una cadena y dejo hilo para coser.
Esto lo vamos a unir así. Y para hacer los cuernitos voy a utilizar este marrón más oscuro, que sería un marrón mediano. Voy a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro el anillo y realizo 5 aumentos. Un aumento en cada punto. Quinto punto, mi quinto aumento, y ahora tengo 10 puntos bajos. Y voy a tejer 20 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Seguidos. 2, 3, 4, 19 y 20. Es decir, hicimos 2 vueltas de 10. Y ahora vamos a hacer un punto burbuja realizando 5 o 4 puntos altos sin terminar, los que te quepan acá, vamos a ver. Y para ello tomas la lazada desde ahí donde estás, insertas en el punto, sacas, te quedan 3 aritos, pasas por 2 y mantienes esos dos ahí, vuelves a tomar la lazada, insertas en el mismo agujero, sacas por 2, ahora tienes 3 aritos, vuelves a tomar la lazada, inserto en el mismo agujero, paso por 2, tengo 4, vuelvo a tomar la lazada, inserto en el mismo agujero, paso por 2 y me quedan 5 aritos. Al final realicé 4 y ahora tomo hilo, lo atravieso todo junto y paso al siguiente punto para tejer normal. Se forma como una burbujita, un cachito ahí, que como nuestro reno es pequeño, pues no vamos a hacer otro cachito adicional sino eso. Y ahora vas a tejer 30 puntos bajos. Continúas en el que sigue, llevo 2, 3, 4, 5. Listo, ya terminé mis 30. Hago un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, corto, dejando un hilo para coser. Esto le vamos a poner un poquitito de relleno. Y van a ir así. Y chicas, vamos a seguir avanzando en nuestro reno y ahora ubicamos la trompita. Aquí miramos que esté el centro y yo la voy a poner aquí. Ahí me gusta. Ahora les digo que esté bien centrado y subí 1, 2, 3, 4 en la quinta vuelta desde aquí, desde donde comienza la cabeza o desde donde termina en nuestro caso porque la tejimos al revés. Aquí 1, 2, 3, 4. En el quinto la nariz se la voy a bordar después que esté pegado porque no quiero correr el riesgo de que quede torcida, pero también se la puedes hacer antes. Tomas un punto del cuerpo y un punto atravesando las 2 hebras de la trompita. Ahora vas a coser como un punto atrás. Me voy atrás, salgo por el cuerpo, por la cabeza, perdón. Y aquí al principio, un poquito delicado con los bracitos. Si quieres los coses al final. Un punto atrás. Y seguimos cosiendo por alrededor. Yo atravieso las 2 hebras. Y me voy aquí un punto atrás.
Salgo por el cuerpo, cerca. Y así voy uno a uno los puntos. Así, para que bien, entro por las hebras, me voy al punto de atrás y salgo adelante. Y aquí voy a pasar un par de puntos más hacia adelante, hacia atrás, y pierdo el hilo dentro del mismo hocico y corto el pedacito que me quedó. Y chicas, al final decidí no bordar la nariz, sino tejerla. Lo van a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cierran el anillo y tejen 6 puntos bajos nuevamente. Un punto en cada punto. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le dan la vuelta porque él se va a voltear hacia el otro lado. Es una nariz súper chiquitita. Y ya que lo tienen así, realizan un punto deslizado en el siguiente punto. Cierran bien el anillo y cortan el hilo dejando para coser. La voy a colocar aquí en el tope de la boquita y voy a coser como ya les enseñé. En este caso no voy a coser por encima de los puntos, sino por la orilla de los puntos, o según como yo vea que se ve, porque es chiquita. Me meto así, voy apretando cada puntito y ahora me paso directamente al hocico. Y ya tenemos la nariz. Y chicas, para bordar los ojitos, los voy a ubicar acá, en la vuelta que está justo arriba del hocico. Voy a dejar aquí una separación. Ahí. Que quede así, justo en la orilla. Tienen una separación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quiero que abarquen 5 puntos. 1, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Uno donde está puesto el alfiler, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a bajar una filita o una vuelta en el centro. Aquí. Voy a usar hilo de bordar, este que viene en este conito así, no sé cómo se llama. Es marrón oscuro, pero lo puedes hacer en el color que tú desees. Voy a venir desde acá arriba, inserto mi aguja, paso y dejo un trocito de hilo. Ahí está. Y voy a insertar acá. Aquí donde está el alfiler. Y me voy a ir al punto que está abajo. Así. Yo uso los alfileres como guía porque me gusta.
Ahí está. Ahora paso por debajo para asegurar el hilo y voy a hacer en diagonal una pestañita y paso al centro, aquí donde tengo el otro alfiler. Ahí vuelvo a pasar por debajo y hago una pestañita derecho hacia abajo y me voy al punto que está justo al lado de ese y hago lo mismo. Paso por debajo y esta vez la pestañita va de lado. Ahí paso al otro ojito, dejo posicionada la aguja aquí en el otro ojo. Así. Vamos a rectificar este. Está muy hacia el lado. Entonces, la hice aquí, la voy a hacer aquí mismo. Y me voy al otro lado. A ver. Y así me gusta más. Aquí tenemos el ojito. Vamos a llegar hasta acá y vamos a trabajar las pestañitas en esta vuelta donde tenemos puesto el alfiler, en la vuelta de abajo. Así que paso y me voy a la vuelta de abajo, el punto que está al lado. Bien. Paso por debajo. Paso por debajo. Me voy de un ladito, en la fila de abajo, solo un ladito. Y voy al centro. Y así hago con cada una. Si yo me pongo en esta posición se me hace un poco incómodo, pero trato de mostrarles lo mejor posible. Ahí estoy. Ya estoy por arriba del hilo, así que me meto acá. Justo en la línea que está debajo, de frente, y voy al punto que está al lado, en la parte de arriba. Seguro de estar por encima del hilo y hago mi última pestañita un poco hacia acá. Hacer pestañitas es cuestión de práctica, de fijarte una línea. Esta es la línea donde pusimos los marcadores, esta es la línea de abajo, tengo 5 puntos y tomé 3 puntos en el medio para hacer las pestañitas. Así que solo bajo uno, bajo una fila y empiezo no en este punto, sino acá, al lado, al punto del centro abajo, al punto de acá, al lado. A lo mejor así se entiende mejor. Y este hilo ya lo puedes esconder. Me ha encantado así con todo marrón. Coméntame si te gustaría que lo hiciéramos con de seguridad. Lo hago así para las que no tienen también tengo la oportunidad y se gusta. Y ahora vamos a coser las orejitas. Agarra tu agujita, dóblalas y únelas con un par de puntadas, así. Las ubicamos, yo las ubiqué en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la vuelta 8 y aproximadamente a 2 dedos de separación del hocico. Las ubicas, las aseguras con alfileres y las coses. Y sigo haciendo mi orejita que me quede sin batería al grabar. Y ya saben, solo un punto de la orejita, un punto del cuerpo. Así, las dos. Ubicas los cuernitos justo arriba de la orejita y con la parte de la burbujita hacia arriba.
las fijas con alfileres y las cosemos. Voy a aprovechar el hilo que me sobró de coser los cuernitos para hacer los detalles en la frente, pero si quieres puedes tomar un hilo nuevo. Vas a hacer unas especies de V, ubicándote en el centro desde abajo. Y así pasas haciendo la forma de V o V, dejando un espacio de separación entre ellos de 3 puntos aproximadamente. Y luego vas a ir subiendo y haciendo todos los que quieras. Puedes fijarte como yo los hice. Y ya casi no me alcanzó el hilo para más, así que voy a terminar este. Voy a usar la hebra que tengo por atrás. Por eso, si estás iniciando, te recomiendo utilices una hebra nueva. Y por último voy a realizar una línea para marcar la boquita con el hilo de bordar de color oscuro. Y este es el resultado de nuestro reno. Ahora le puedes colocar un lazo tejido, un moñito tejido o con cinta. Yo se lo voy a colocar con cinta y espero que les guste el resultado. Voy a probar a ver cuál cinta me gusta más. Al final les muestro el resultado. Muchas gracias, espero que les guste y que puedan hacer sus renos. Comenten qué les pareció, si les gustó y si ya quieren más tutoriales navideños. Chao.